Muy bien, entonces para no perjudicar a los que se unieron de forma puntual, vamos a dar inicio a este curso de procedimientos mineros, concesiones y tipos penales de la minería ilegal. Para este curso tenemos como docente un experto en la materia, el doctor Luis David Apaza Callapa, quien es docente universitario de la asignatura de Derecho Minero en la Universidad Nacional Siglo XX. También es docente de posgrado del Diplomado en Derecho Minero y Ambiental en SAM Tarija. Autor de libros jurídicos de circulación nacional e internacional, Derecho Procesal, Derecho Procesal Minero e Hidrocarburífero, los delitos de minería ilegal y su impacto agroambiental, y acciones constitucionales y recursos de impugnación en derecho minero. Funcionario público en instituciones dependientes del Ministerio de Minería y Metalurgia, asesor legal externo de empresas privadas en el rubro de la minería, abogado de cooperativas mineras, y quien cuenta con 14 posgrados y cursos en especialización en área de derecho. ¿No? Doctor Pasa, cuando esté preparado puede comenzar. Bueno, primeramente buenas noches, estimados participantes. Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes. Si bien no somos muchos, esperemos que este curso sea de bastante provecho principalmente para ustedes como participantes. Obviamente el agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Cochabamba por permitir también que se realicen estos cursos. Como ustedes saben, en la especialidad de Derecho Minero no existen muchos cursos, seminarios, posgrados, y en lo posible este curso se aboca en el título, ¿no?, de concesiones y delitos de minería ilegal. En ese sentido, estoy resumiendo eh, un curso de diplomado, cursos de posgrado, para que me puedan entender. Cualquier duda que tengan en el transcurso de del desarrollo del curso, pueden hacer uso de la palabra, preguntarme. Y lógicamente mi persona también les va a hacer entrega de material digital en relación a algunos libros que he sacado. He sacado 3 libros en Derecho Minero y también algunos temas que he ido preparando para esta clase. Me disculpo también probablemente porque actualmente mi persona es director departamental de la autoridad minera y eso probablemente muchas veces nos limita un poquito el tiempo, ¿no? Pero siempre nos vamos a dar tiempo para lo que me encanta hacer a mí, es la parte académica también, ¿no? Dictar docencia, y por eso estamos en este curso. Sin más que decir, vamos a dar inicio. Este es un poco de lo que ya había hecho mención, el coordinador. Es un poquito de mi experiencia laboral. Tengo 2 maestrías, un diploma en transparencia principalmente. He sido también desde analista legal hasta jefe de otorgación y director departamental de la autoridad minera, ¿no? Es una institución autárquica descentralizada del Ministerio de Minería, que es la institución a cargo de otorgar las concesiones en territorio nacional. En ese sentido, el tema del derecho minero en particular es de suma importancia porque a la fecha no hay profesionales en nuestro país que se aboquen mucho al tema del derecho minero, ¿no? Tenemos bastantes profesionales en el área civil, penal, laboral, etcétera, pero muy pocos en el tema minero, ¿no? Y principalmente estos se van a dar cuenta porque libros de derecho minero en nuestro medio son realmente escasos, ¿no? Son contados los libros que se pueden encontrar, por ejemplo, a diferencia de otras áreas. Y precisamente es este curso para que ustedes, en su mayoría profesionales o con afinidad, o estudiantes egresados de la noble profesión de abogado, puedan un poco adentrarnos un poquito, ¿no?, a lo que es el derecho minero. Vamos a dar inicio. Lo que estaba pensando hacer es que hoy día vamos a abocarnos un poquito a la introducción, a la parte teórica, y también vamos a ver la parte de diagramas de las concesiones. Así que si tienen cualquier duda, vamos a ir prosiguiendo primero un poquito para adentrarnos en lo que es el derecho minero, y también hoy día podríamos también culminar con lo que es los delitos de minería ilegal. Bueno, los cursos que he tenido, que he dictado en posgrados en Derecho Minero, ya van a ser 3, 4 cursos
4 diplomados, hay bastante alumnado, ¿no? Y el interés es en común, es conocer más de lo que son las concesiones, la ley 535, la ley de minería y metalurgia, que anteriormente era también la ley 1777, ¿no? El Código Minero, hasta el año 2014. Hay ciertas variaciones, por ejemplo, antes era lo que se conocía la Superintendencia de Minas, ¿no? Actualmente es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la entidad encargada de dar concesiones. En realidad hay autores como por ejemplo eh, Magda de la Fuente, que ha fallecido también, ¿no? Es cochabambina. Ella establecía que en la actualidad, o el último libro que sacó, ya no serían concesiones, sino contratos administrativos mineros, ¿no? Pero existe jurisprudencia a nivel internacional, por ejemplo, hay legislación comparada también. El doctor Moreira de Perú, por ejemplo, establece que son concesiones, que en realidad el contrato viene a ser el trámite, ¿no? Pero hay, por ejemplo, ese tipo podría decir, de ambigüedades, probablemente conceptos que manejan algunos especialistas en el área, pero precisamente el título es de concesiones, dando a entender también, ¿no? Que el título o el producto final que otorga la autoridad minera es un contrato por 30 años, ¿no? Por 30 años que se le da al actor productivo minero. El actor productivo minero viene a ser el solicitante, ¿no? El ajusticiable, podría decir, pero en este caso no, es el derecho administrativo el que rige también el derecho minero, es quien viene a ser, ¿no? En este caso, el actor productivo minero, que ya puede ser actor productivo minero privado, actor productivo minero estatal, actor productivo minero cooperativa. Entonces, tiene que cumplir unos ciertos requisitos y parámetros para este tipo de solicitudes, ¿no? No solamente son contratos, también son licencias de prospección, prospección aérea, licencia, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo quería adentrar un poquito más en los conceptos para que tengan bien en claro las definiciones, ¿no? No sé si hasta esta parte tienen alguna duda probablemente o podemos dar prosecución. Ya vamos a dar prosecución. Un poquito el concepto, ¿no? Que manejamos, ¿qué es el derecho? El derecho viene a ser viene de la palabra latín directum dirigere, es dice precisamente conducir, guiarse, ¿no? Ahora hay que hacer tres definiciones importantes para entender lo que es el derecho minero, que es mina, minería y minero, ¿no? Cuando vemos mina, viene a ser en realidad el lugar donde se va explotando el mineral o el recurso, en este caso, que no solamente pues es un recurso metálico como el oro o la plata, ¿no? Puede ser un recurso no metálico. El caso, por ejemplo, de áridos, por ejemplo. Áridos agregados, etcétera, ¿no? Entonces, mina viene a ser eso precisamente, ¿no? El lugar. Hay minas de cielo abierto, donde se explota también. Minería es la actividad, ¿no? Es como el derecho de un abogado, ¿no? En este caso, la mina de un minero, de la minería viene a ser eso, ¿no? Y el minero es la persona, el actor productivo minero, perdón, el minero es la persona que ya trabaja en obra, ¿no? Que trabaja en obra bruta, ¿no? El derecho de minería, por ejemplo, derecho minero, es aquella parte del ordenamiento jurídico público y privado que regula lo concerniente al dominio originario de las sustancias minerales, las actividades relativas a la adquisición, constitución, funcionamiento, conservación y pérdida de la propiedad de las minas, y aquellas actividades auxiliares de la industria minera, como así también las relaciones que de estas derivan. Eso viene a ser el derecho minero. Las fuentes del derecho minero. Tenemos, por ejemplo, a diferencia de otras áreas del derecho, ¿no? En realidad lo que aquí es muy importante es el tema de los usos y costumbres, el derecho que se va originando de la constante actividad. ¿Por qué? Porque si bien el derecho minero es una rama del derecho que es bastante antigua, incluso hay en una época precolombina, antes de la colonia, etcétera. En realidad, el derecho minero se apoya en varias áreas del derecho, entre ellas el derecho administrativo, principalmente, la ley 2341,
importante esa ley que tengan conocimiento, es la Ley General Administrativa, que regula el tema del procedimiento que se utiliza en el derecho minero en nuestro territorio, ¿no? En otros países, por ejemplo, en el Perú, Colombia, han ido avanzando bastante con el derecho minero y ha ido dando pasos agigantados el derecho minero con figuras, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, existe un procedimiento distinto al que se utiliza en nuestro país, probablemente un poco más burocrático, pero que también a través de políticas públicas del gobierno y también en nuestro país se ha ido avanzando pasos agigantados, ¿no? Gracias a las gestiones de nuestra autoridad. En ese sentido, los procedimientos mineros hay que diferenciarlos, ¿no? Hay, por ejemplo, como les decía, la solicitud de contrato administrativo minero, la licencia de prospección y exploración, ¿cuál es la diferencia principalmente? Un contrato viene a ser un acuerdo de voluntades, ¿no? Es un concepto que desde la universidad manejamos nosotros, ¿no? Un acuerdo de voluntades, en este caso el Estado, representado por la autoridad minera, en este caso, y el actor productivo minero, que puede ser un ciudadano, puede ser una empresa unipersonal, una empresa SRL, etcétera, que reúne las condiciones, requisitos, el procedimiento que vamos a ir explicando acá. Y eso no es un contrato administrativo minero. Ahora, la licencia de prospección y exploración, en realidad eso no te permite dar o trabajar en la mina, ¿no? Como se conoce mayormente, explotar la mina, ¿no? Únicamente te permite ver en qué lugar, ver en qué área, porque se hace una reserva de área, en qué lugar se podría dar una concesión minera, ¿no? Por decir, tenemos en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces vemos en una provincia, en San Ramón, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos, entonces ahí, presumiblemente, los profesionales geólogos, profesionales geodestas, más o menos ahí pueden ver que probablemente ahí haya un tema de, por ejemplo, oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, para previamente realizar esa prospección, hacer lo que se conoce también como cateo, etcétera, se necesita esa licencia, ¿no? Pero no permite esa licencia explotar el mineral, en este caso oro, ¿no? Que hay en esa área. Entonces, prácticamente el derecho minero tiene esas características. Ahora, una persona que ya tiene su contrato administrativo minero puede también, una vez que ya tiene consolidado sus derechos todo, pedir que la misma autoridad que le ha conferido, en este caso la autoridad minera, pueda dar la protección de sus derechos, ¿no? Porque de nada serviría que saquen un contrato y que a los días, digamos, venga otra persona, trate de apoderarse y, ¿no? Entonces, para eso es también la autoridad llamada por ley para proteger los derechos y salvaguardar también lo que le permite. A eso se conoce amparo administrativo, muy diferente al amparo constitucional, ¿no? El amparo administrativo es en realidad un derecho que tiene también el actor productivo minero, de que el Estado le proteja, en este caso, la misma concesión que el otorgado. Entonces, la misma autoridad, con uso de la fuerza pública, me refiero a la policía boliviana, puede hacer respetar el derecho, ¿no? que tiene el actor productivo minero. Pero eso vamos a ir hablando paso por paso, he preparado cuadros esquemáticos, vamos a ir yendo, pero los voy adelantando un poquito. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, probablemente algún concepto que estoy dando, algún comentario. Como no somos muchos, me gustaría que se entienda lo mejor posible y que tenga alguna duda, algún comentario, probablemente podamos también abordarlo, ¿no? En el desarrollo de este seminario. Bien, entonces vamos a ir un poquito desglosando. El procedimiento minero, ¿no? Tiene relación con varias áreas en el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque a los recursos que emana la autoridad administrativa pasa después al contencioso, ¿no? Entonces, son susceptibles también de un planteamiento de una acción de amparo constitucional, que muchas veces se ha planteado acciones populares,
etcétera, ¿no? Entonces, tiene ese vínculo con el derecho constitucional, porque también el derecho constitucional es como la madre de todas las áreas del derecho, ¿no? Precisamente porque la Constitución política del Estado establece inclusive las funciones y facultades que tiene cada institución, en este caso las vinculadas al Ministerio de Minería, y también los recursos también que pueden plantearse, como decía, ¿no? Las acciones constitucionales, etcétera. Con el derecho administrativo, algunos consideran que es una derivación el derecho minero, ¿no? Pero tiene características muy particulares que diferencian del derecho administrativo en sí. Si bien se utiliza como soporte, es distinto, ¿no? Es como el derecho civil y el derecho comercial, ¿no? Pero en este caso el derecho administrativo es importante también para el desarrollo del presente curso. El derecho civil, ¿por qué? ¿Por qué esta relación con el derecho civil? Porque también cuando hablamos de contratos, en realidad no obligaciones que asume el actor productivo minero, se encuentra también el derecho civil, ¿no? Cuando hablamos de contratos, código civil, incluso volviendo, trayendo un poquito a las épocas de universidad, el derecho civil habla también de contratos. Con el derecho ambiental, porque para que se dé prosecución a un trámite, en este caso a una concesión, se requiere algunos requisitos, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, la licencia medioambiental, el certificado de compatibilidad de uso y suelo, etcétera, ¿no? Entonces, esto permite que la autoridad tenga la suficientemente solvencia jurídica para emitir un determinado acto, por decir una concesión, un contrato administrativo minero, pero que obviamente no sea un área protegida, etcétera, ¿no? Pues vemos muchas veces que hay bastantes áreas protegidas que a veces están siendo tomadas probablemente para concesiones, pero no involucra que ellos no cumplan este requisito. Entonces, es un requisito sine qua non, ¿no? Con el derecho comercial, ¿por qué? Porque para constituir una concesión, la persona solicitante, el actor productivo minero, tiene que ser necesariamente, puede ser una empresa unipersonal, puede ser una SRL, puede ser una sociedad, etcétera, ¿no? Ya cuando viene a ser una persona natural o una persona jurídica, ya tiene diferentes características, ¿no? En ese sentido, ese es el vínculo que tiene con estas áreas. Ahora también, por ejemplo, tiene vínculo con el derecho tributario. ¿Por qué? Porque al momento de asumir una concesión, el actor productivo minero lo que está haciendo es, en realidad, asumiendo también obligaciones, ¿no? En este caso no se llama impuesto. ¿De dónde proviene la palabra impuesto? De imposición, ¿no? Cuando alguien te impone. Por eso muchas veces no somos afectos también a pagar impuestos, ¿no? Porque nos están imponiendo que se pague un impuesto. En este caso, el actor productivo minero tiene la obligación de pagar una patente minera, ¿no? Que varía desde las cuadrículas que tenga. Cuadrículas me refiero al área, ¿no? Al área minera. Por eso vamos a ir un poquito más, los conceptos vamos a ir definiendo y avanzando, ¿no? La minería se considera como la obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, ¿no? La industria minera, cuando hablamos de industria minera, estamos hablando de la cadena productiva. Muchas veces han debido escuchar ese término, ¿no? La cadena productiva de la minería. Entonces, esto en realidad viene desde el cateo, que es cuando más o menos se hace una percepción de dónde más o menos hay un cierto mineral. La prospección, exploración, explotación, beneficio, labor general, comercialización, transporte minero. Es la cadena productiva. Desde el cateo hasta el transporte minero, ¿no? Entonces, vienen a ser pasos, vienen a ser, en realidad, para que se vaya al siguiente paso, tiene que haberse cumplido previamente el anterior, ¿no? Para que haya una prospección, tiene que haber habido antes cateo. Para que haya una exploración, ha habido una prospección. Esto los ingenieros principalmente los van a entender, los geólogos, ¿no? Para que haya explotación, tiene que haber habido antes una exploración. Para que haya un beneficio, tiene que haber una explotación, labor general, etc. Y cada institución llamada por ley está a cargo de algunas situaciones. Por ejemplo, el tema de comercialización, existe el SENARECOM, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Registro y Comercio Minero, que son los que regulan, por ejemplo, cuando un actor productivo minero
está vendiendo algún mineral, entonces ellos tienen que ahí también ver el tema de las regalías, cuánto le corresponde al Estado, etcétera, ¿no? Entonces, existen instituciones a cargo, ¿no? No es solamente una la institución a cargo de la cadena productiva, ¿no? Ahora, terminología minera. Esto va a ser muy importante para que me puedan comprender en el desarrollo del presente curso. El mineral, ¿no? ¿Qué es un mineral? Es la sustancia inorgánica de composición química que se encuentra en la corteza terrestre susceptibles de aprovechamiento. El suelo es la parte superficial de la tierra, producto de la desintegración de roca consolidada. Las filones o vetas, fracturas de la corteza terrestre con relleno mineral. Las capas o mantos es la acumulación de uno o varios minerales limitados por dos estratos. Los bolsones, zona de mayor enriquecimiento de uno o varios minerales. Ahora, viendo un poquito de la historia, para que también tengan conocimiento, como les decía, la actividad minera, el derecho minero, es inclusive antes de la colonia, ¿no? Estamos hablando de la época incaica, ¿no? Eh, si bien inclusive no había escritura o por ejemplo, no había el exceso del conocimiento que tenemos hoy en día a través del Internet, etcétera, y ya se realizaba actividad minera como la explotación, ¿no? Es probablemente, sabemos, ¿no? Que ese ha sido el motivo por el cual España también ha habido descubrimiento de América, etcétera, ¿no? Por el tema del oro también, ¿no? Entonces, habían actividades como la explotación, beneficio, fundición. En los hornos llamados huirenchinas, en el régimen legal se basaba la soberanía del Inca, ¿no? El Inca, como saben, era un rey, ¿no? Entonces estaba el sistema de la mita, de los mitayos. En segundo lugar estaban los caciques o curacas y por último el pueblo en forma de aprovechamiento, ¿no? Entonces ya había una estructura también, ¿no? También que, en realidad, ¿de dónde viene el término, por ejemplo, regalías? Regalías viene de la época del rey, por ejemplo, en el parte occidental del mundo, porque era como un regalo que daba el rey en el tema de la minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, el rey era como el dueño de todas las minas y era el que concedía este, la actividad, la explotación, ¿no? Entonces, este beneficio de explotación minera. El derecho colonial existen algunas normas consuetudinarias en las cuales se establecía un principio que era los minerales eran del rey, de ahí proviene el término de regalismo, ¿no? Es lo que les decía. La ordenanza de Alcalá, dictada por el rey Alfonso X en 1348, fue la primera disposición de la legislación castellana sobre la minería en la colonia. A falta de una legislación particular, se recurrían a textos hispanos para aplicarlos supletoriamente, eran disposiciones que permitían libre cateo y búsqueda, ¿no? Entonces es un poquito el conocimiento, ¿no? La ordenanza de Toledo, por ejemplo, era el virrey del Perú, inicialmente aplicadas en las minas de Potosí, Porco y Berenguela, y en Huancavelica, Perú, y luego todo Perú y Chile. Esta ordenanza se convirtió en el primer cuerpo legislativo sobre minería, ¿no? Son en realidad disposiciones que han salido en la época precolonial y que indudablemente son las que actualmente, digamos, están, ya no están en uso, pero es muy importante tener conocimiento. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, el tema de los sistemas de dominio, es lo que más o menos, para comprender el tema de las concesiones, hay que tener conocimiento del sistema de dominio, ¿no? ¿Qué sistema de dominio se ajusta a nuestro Estado plurinacional de Bolivia? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores participantes? Doctor, disculpe una pequeña observación. Aparentemente se estaría viendo las diapositivas en la pantalla, pero no estarían avanzando. Ya, ahí ya podrían ver lo que estamos avanzando o no. Aún no. No, aún no. Y ya, a ver, un momentito, por favor.
Ahí, Ahora sí se ve las diapositivas. Sí. mil disculpas entonces, señores participantes. Yo pensé que estábamos avanzando a la medida que iba avanzando las diapositivas. Ya, entonces, como les decía, esto es un poquito de la historia, ¿no? De lo que es el tema del derecho minero en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es importante también tener conocimiento de los códigos, ¿no? Estamos hablando del Código de 1852. Estas leyes eran solo para minerales metálicos. El código, anteriormente, ¿no? Había el primer código de minería de Bolivia ha sido el de gobierno de Andrés de Santa Cruz Calumana, ¿no? Que estamos hablando del tercer gobierno de la República en ese entonces, ¿no? Que fue fundada en 1825. Y este código no tuvo mucha vigencia, ¿no? Era prácticamente una copia de lo que era el código en Francia. Entonces vuelve un tiempo a las ordenadas de España, hasta 1852, ¿no? Que posteriormente se encomienda hacer unas leyes de minería a un equipo, y el código de 1925, preparado por José Estensoro y Abdón Saavedra, toma en cuenta, por ejemplo, la explotación, seguridad en la posesión, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Ya el Estado, al momento de conceder una concesión, también está concediendo la seguridad de derechos, entonces, la protección de derechos, ¿no? Y el Código 1965, en el gobierno de René Barrientos, en el cual se inserta aspectos modernos debido al sistema capitalista instalado en 1852, se crea Comibol, que es la empresa estatal, ¿no? Se habla también de la propiedad minera, se cambia la figura de propiedad minera a concesión minera, ¿no? La exploración se considera como función primordial del Estado. Se autoriza la formación de cooperativas. Estamos hablando de 1952, ¿no? Entonces, hay más de 50, 60, 70 años que estamos, 71 años exactamente, ¿no? Que existen cooperativas mineras, que también vamos a explicar ciertas características, porque son actores productivos mineros también. La Ley 1243 de 1991 ratifica el Código de 1965, norma sobre contratos de riesgo compartido, el joint venture, limita las reservas fiscales para efectos de catastro, habilita empresas multinacionales para estudios de actividades mineras, se establece el pago de patentes mineras en moneda norteamericana. Luego sale la Ley 1777, perdón, ahí hay una observación, ya no es el vigente. Y la Ley de áridos también, el tema de que los municipios, en este caso los gobiernos, el nivel de gobierno municipal, son responsables de otorgar derechos entre arenas, piedra, cravo y cascajo, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, ¿no? Luego, posteriormente, está la Ley 535, que es la actual, el año 2014, y con la Ley 535 también se crea la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, ¿no? Que es la autoridad encargada de otorgar concesiones mineras en territorio nacional. Entonces, entre tantas, ¿no? Entre tantas diferenciaciones, regula las actividades minero-metalúrgicas, estableciendo principios, lineamientos y procedimientos para otorgación, conservación y extinción de derechos mineros. Establece previsiones para el desarrollo y continuidad de dichas actividades. Hay diferencias sustanciales entre la Ley 535, la actual Ley de Minería y Metalurgia, con la anterior, la 1777. Por ejemplo, algo muy importante algo muy importante para el desarrollo del presente seminario. Antes, la Ley 1777, cuando concedió una concesión, podía esta ser heredable, ¿no? O sea, un actor productivo minero podía darle, o sea, trabajar, y ya llega un punto en el que todos llegamos, ¿no? El ciclo vital. Entonces podía ser sujeto de que él podría dejar a su hijo, ¿no? Hijo o hija, el tema de su concesión. En ese sentido, la actual ley 535 no permite eso, ¿no? Con la muerte del actor productivo minero se extingue su derecho, es una causal de extinción de su derecho minero que le ha otorgado, ¿no? Entonces, hay inclusive una sentencia constitucional del año 2006, cuando en ese entonces todavía estaba la 1777, en la que ya en ese entonces esa sentencia constitucional, en su ratio decidendi, en su obiter dicta, establece que no es posible suceder, o en este caso, porque
las concesiones le pertenecen al Estado, pues, ¿no? Y cuando hablamos del Estado, hablamos de todos los estantes de habitantes, ¿no? Que estamos en el territorio nacional. En ese sentido, es por eso que es una de las diferencias sustanciales, que siempre probablemente les va a hacer mención, ¿no? Profesionales especialistas en el área del derecho minero, hasta en preguntas de exámenes he visto que establecen, ¿no? ¿Cuál es la situación en este caso? Entonces, en la actual normativa es una causal de extinción. Ahora, este esquemita que estamos viendo es la evolución normativa de la minería en Bolivia, ¿no? Estamos viendo el decreto de Bolívar. Por si acaso, todo este material les voy a pasar exclusivamente a ustedes como participantes de este seminario. Les voy a pasar al grupo, como también leyes que les van a ser muy útiles, ¿no? Herramientas, porque sabemos que las herramientas de un abogado son las leyes, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar leyes, reglamentos, porque si hablamos de reglamentos, hay bastantes en el área de minería. Inclusive me atrevería a decir que prácticamente anualmente se va renovando un reglamento, por ejemplo, de otorgación de derechos, ¿no? El tema de la autoridad minera, también hay el tema hay un reglamento de amparos administrativos, etcétera, en los que yo les voy a pasar un compilado de decretos, leyes, que eso les va a ser de bastante utilidad para todos ustedes, ¿no? Y, también vamos a ver el tema administrativo, ¿no? La ley general administrativa, todo eso. Entonces, de igual forma, continuando con el seminario, tenemos el Código de Minería de 1825, 1834, las bases del 1868 y de 1880, ¿no? Aquí está principalmente lo más sobresaliente, ¿no? Que es el 1825, el procedimiento de concesión era muy complicado, especialmente para las actividades de exploración y explotación. El 1834, ya desde ese entonces se establece que los funcionarios estatales, funcionarios públicos, no podían tener concesiones, ¿no? A la fecha todavía y obviamente es algo lógico, ¿no? Que un funcionario de la vinculada al área de minería no puede tener concesiones, ni por sí, ni por interpuesta persona en el grado de parentesco, ¿no? No puede, ni tampoco, en este caso, su cónyuge o sus ascendientes o descendientes hasta el segundo grado, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿no? Que eso está prohibido por norma y además va totalmente contra, en este caso, contra la función pública y puede ser inclusive objeto de algún proceso penal, ¿no? Por uso indebido de influencias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Establecer, ¿no? Que los funcionarios no pueden tener concesiones. La de 1868, las facilidades garantías para la concesión, división entre suelo y subsuelo, tratados por explotación, la extensión de la concesión minera es más grande, ¿no? La concesión era a perpetuidad por primera vez, se habla de pertenencia minera, la concesión es una pirámide con la punta en el centro de la tierra. Ya, otra variación también con la anterior normativa y la actual, es que anteriormente se conocía las pertenencias, ¿no? Muchos años debía escuchar, decían, ¿no? La pertenencia minera, que sí tiene ciertas variaciones en el tamaño, y actualmente ya no son pertenencias, son cuadrículas, las cuadrículas mineras, ¿no? Que una persona puede tener de una máximo hasta 250 cuadrículas, ¿no? Pero cuando hablamos de una cuadrícula estamos hablando de más o menos unas 10 hectáreas aproximadamente, ¿no? Entonces, son bastantes, ¿no? Y hay características propias de cada departamento, por decir, lógicamente en el área oriental, por ejemplo en Santa Cruz, Beni, Pando, las concesiones son solicitadas con una mayor extensión, ¿no? Porque vemos incluso geográficamente, son áreas bastante grandes, ¿no? En el departamento de Santa Cruz, Beni, etcétera, ¿no? A diferencia por ejemplo, en el departamento de Potosí, por ejemplo, ¿no? Hay Potosí, Oruro, La Paz, inclusive, a veces solo solicitan una cuadrícula, ¿no? El acto minero. Entonces, en contraposición, a veces los del oriental solicitan muchas más cuadrículas, inclusive de 50, 70 cuadrículas. Entonces, obviamente esto por cuadrícula genera pues mayor patente, pago de patentes, etcétera,
es decir, que una mayor obligación del actor productivo minero con el Estado, ¿no? Entonces, por eso es importante la diferenciación entre pertenencia y cuadrícula. Luego está el Código de Minería de 1925, es liberal, estructura orgánica de normas jurídicas, regula la exploración, explotación y el beneficio. La ley de 1944 no permite que un extranjero pueda tener concesiones mineras, es rudimentaria, más tarde se nacionaliza las minas. En esto, por ejemplo, a diferencia de la actual normativa, se diferencia principalmente porque en la actualidad tampoco se puede prohibir, ¿no? Si por decir puede ser un chino, un tailandés, un japonés, que cumple los requisitos establecidos por la norma, puede adquirir. Lo contrario, inclusive vendría a ser un acto probablemente discriminatorio, ¿no? Pues decirle, no, tú porque eres de tal nacionalidad, no puedes. Pero lógicamente los requisitos son sine qua non para todos, ¿no? Entonces, ese es un poquito, digamos, lo que actualmente se realiza, ¿no? Con las concesiones. El Código de Minería de 1967, el gobierno del general Barrientos, permitía la concesión a cualquier persona supeditada a pago de patentes o trabajo en mina. Esta existe primacía de utilidad de la pública la concesión, sigue el principio de prioridad. Quien registro primero tiene prelación sobre otros. Actualmente también y el derecho de preferencia, ¿no? En el tema, por ejemplo, cuando fallece un titular, etcétera, y algunos causales para el derecho de preferencia también, ¿no? La ley 1777, que es el anterior código, regulaba débilmente el dominio del Estado sobre los yacimientos mineralógicos, de las concesiones y de los sujetos de derechos mineros. Ahora, principios rectores, ¿no? Como también existe en el derecho penal, por ejemplo, ¿no? El principio de legalidad, ¿no? El nullum crimen, nullum pena, sine prueba legem, ¿no? No hay crimen sin culpa, etcétera, ¿no? Igual forma en el tema laboral, ¿no? Hay principios que están en la Constitución por el indubio pro operario, ¿no? De igual forma existen principios que pueden ser invocados también por los abogados, asesores legales de las empresas mineras al momento de una concesión, que tienen que cumplir ciertos que están en la 5 RAN 5, por ejemplo. Tiene que cumplir una función económica social, ¿no? Es decir, que sea de, de un beneficio también para, no solamente para el acto productivo minero, porque hay un paso muy importante que también vamos a hablar, es el tema de la consulta previa. Muchos han debido escuchar, ¿no? En resumen, ¿qué es la consulta previa? Es cuando el Estado, por decir, yo solicito, o ponemos con un nombre, ¿no? Pedro Pérez Peralta solicita un área en tal comunidad, próxima a tal comunidad. Ahora, la consulta previa es que a través de una identificación de sujetos que realizan profesionales sociólogos, se establece qué comunidades están próximas a esta empresa, ¿no? Empresa, acto productivo que va a desarrollar sus actividades y consultarles, ¿no? Si están o no de acuerdo para que en esa área se realice una actividad minera. Ojo que estoy hablando del tema de contratos administrativos mineros, ¿no? O sea, para llegar a una concesión que puede ser hasta 30 años, ¿no? Entonces, tiene que existir una reunión de consulta previa, donde está el funcionario de la autoridad minera, el abogado, el analista legal. De igual forma está el representante del CIFDE, que es el CIFDE, el Sistema de Fortalecimiento de la Democracia, dependiente del Tribunal Departamental Electoral, que también el Tribunal Departamental Electoral tiene su máxima autoridad ejecutiva, que también, o la institución que los aboca, que es el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces ellos realizan el acompañamiento a esta consulta previa y entonces se va hasta al lugar, se llega, muchas veces hacen reuniones, entonces ahí se ve, ¿no? Si es procedente o improcedente para la comunidad, ¿no? Entonces, si ellos están o no de acuerdo. Entonces, por eso es que se establece esta consulta previa. Ahora, inclusive la consulta previa debería de realizarse en muchas áreas, no solamente en el tema minero, ¿no? Puede ser en el tema de otras áreas, de otros, por decir, no sé, tema hidrocarburífero, por decir. Pero la única institución que actualmente cumple, a diferencia que en otros países cumplen en diferentes áreas,
es el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, aquí sí se realiza la consulta previa, ¿no? Que se va a las comunidades, etcétera, y hay un acta de entendimiento, un acta donde muchas veces el actor productivo minero, ya sea una cooperativa o una persona natural o jurídica, llega a un acuerdo con la comunidad en el sentido de que, por decir, ¿no? Tiene una escuelita o un colegio, etcétera, se le va a refaccionar, ¿no? Refaccionar, etcétera. O cosa de que hay un camino, ¿no? Un camino que probablemente por las inclemencias del tiempo, muchas veces, ¿no? Entonces es pedregoso. Entonces, probablemente se llega a un acuerdo, obviamente en el marco también de la normativa, de las buenas costumbres, de la ética también que debe tener, ¿no? Un acto productivo minero, como también la comunidad. Entonces, eso permite, digamos, que se pueda realizar la actividad minera en esa área. ¿Ya? Sigamos avanzando. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, estimados participantes, probablemente. O algún Sí, comentario, doctor, tal buenas vez. noches. Buenas noches, Buenas doctor, dígame. noches, doctor. He escuchado muy atentamente la parte de los principios rectores del derecho minero. Yo quiero Ya. entender la diferencia entre el interés económico social y la función económica social que debe cumplir el actor productivo minero. Ya, Eso, doctor, prácticamente. Porque ya. la función Bueno, económica social usted ha mencionado que tiene que ver con la consulta previa, pero la función económica social, conforme lo que está establecido en la ley 535, nos habla de que el actor productivo minero tiene que dar cumplimiento a lo que dice el contrato administrativo minero, trabajar o explotar el área minera, contratando a los comunarios o cuando se firma un acta de acuerdo, efectivizar que se dé cumplimiento a la Ley General del Trabajo. Y ahora, el interés económico social, si no me equivoco, es cuando el actor productivo minero hace efectivo el pago de las patentes mineras. Yo quisiera saber la diferencia entre esas dos figuras, doctor. ya, perfecto, doctor. Muy buenas preguntas, ¿no? En realidad, la función económica y social, interés económico y social, son principios que se encuentran en el Código de Minería, podríamos revisarlos, pero principalmente es lo que decía el doctor también, ¿no? El tema de función económica y social es que tiene que cumplir pues una función, una responsabilidad que tiene el actor productivo minero, una responsabilidad también del trabajo, ¿no? Porque hay muchas áreas que están en inactividad, inclusive hay áreas que tienen el término de ociosas, ¿no? Las áreas ociosas van a escuchar alguna vez que lógicamente esto es una causal para que se les reviertan los derechos mineros, ¿no? Entonces, la inactividad genera eso. Entonces, la función económica social es eso principalmente. Ahora, el interés económico social, lógicamente, ya viene a ser la contraparte, ¿no? O sea, lo que usted decía, ¿no? El tema de que esto, como tal, va a generar patentes, va a generar un ingreso al Estado, ¿no? Que es un ingreso que es administrado también por arcas del Estado. Entonces, principalmente, esas son las diferencias conceptuales, ¿no? Que existen en la función económica social e interés económico social. Pero también hablando del derecho, muchas veces no podemos hablar de datos, o sea, conceptos cerrados, ¿no? O sea, el derecho es, inclusive a veces es debatible ciertos conceptos, ¿no? Pero evidentemente usted tiene razón, doctor, en ese aspecto. Eso vendría a ser la función y el interés, ¿no? Ahora, pasando un poquito al tema perdón, doctor, ¿o alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí, doctor, usted está en lo correcto porque prácticamente como ha tocado el tema de la consulta previa, son factores importantes porque cuando se va a la consulta previa, el actor productivo minero cuando se compromete o expone los beneficios que va a traer el proyecto a la comunidad, expone la función económica social que va a traer inversión a la comunidad que va a emplear a los propios comunarios y también de esa forma se explica cuando se expone los planes de trabajo en la consulta previa, que se va a cumplir con el interés económico social en beneficio del Estado.
Exactamente, ¿no? Inclusive hay una ficha de la función económica y social que establece también la consulta previa. Entonces, como ya tenemos un poquito más claro los conceptos, pasaremos al otro, que es la intransferibilidad o intransmisibilidad de la área minera. Es lo que les decía anteriormente, ¿no? Las diferenciaciones que tenemos con la actual normativa, con la anterior. Actualmente es, por ejemplo, no se puede hacer eso, ¿no? Que el de cuyos, o la persona que es titular del derecho minero, heredar a su hijo, hija, etcétera, ¿no? Porque, como les decía, ¿no? El Estado viene a ser el titular en realidad que da una concesión por un tiempo limitado, ¿no? Si bien son 30 años, es limitado, ¿no? Entonces, después vuelve también pues al Estado que le ha conferido, ¿no? Esa área. Ahora, el otro principio es la seguridad jurídica para todos los productivos mineros en toda la cadena productiva. El Estado otorga, reconoce, respeta y garantiza los derechos mineros, protege la inversión y el ejercicio pleno de sus actividades en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Esto es muy importante, ¿no? Porque al momento de otorgarle un derecho a un actor productivo minero, en ese momento también se está reconociendo que también, si es que pasara alguna situación X o Y, el mismo Estado tiene la obligación de proteger, ¿no? Proteger los intereses, en este caso, los derechos que se le ha dado al actor productivo minero, ¿no? Entonces, para eso hay los mecanismos, ¿no? Los mecanismos son, por ejemplo, el amparo administrativo minero, ¿no? Cuando una persona ve, un actor productivo minero ve avasallado, invadido o perturbado su área, puede invocar este recurso, ¿no? Hay otro recurso también, el propase, que prácticamente es cuando existe un choque de dos áreas por algún motivo, probablemente se ha propasado, por así decimos, ¿no? Desde el propase viene en realidad en ese sentido, ¿no? Hay, por ejemplo, en los departamentos de La Paz, donde se ve propase, ¿no? El tema de, por ejemplo, hay otro, es el paso y uso, derecho de paso y uso, o paso y servidumbre también, que está en el Código de Minería, que es, por ejemplo, si una persona solicita su concesión y pasa por decir, por una propiedad privada, puede ser ponemos el ejemplo de Santa Cruz, puede ser una quinta, digamos, ¿no? Que tienen, no sé, de las personas que tienen ganadería, etcétera, ¿no? Si bien tienen su derecho que les otorga el INRA, ¿no? El INRA les da el tema de hectáreas, todo eso. El tema de la minería, estamos hablando del uso del suelo y el subsuelo, ¿no? Ellos probablemente, una persona puede ser dueño del terreno, pero el uso y el subsuelo sigue siendo de propiedad del Estado. Es lo que establece en realidad la ley de minería. Entonces, si una persona cumple requisitos y por decir hay un terreno, entonces se podría invocar también este recurso, ¿no? El paso y uso, que la autoridad, de igual forma existe una reunión para llegar, por decir, a un acuerdo, ¿no? Porque es como cualquiera de nosotros nos digan, tenemos que entrar a su terreno para realizar una actividad minera, pero usted va a decir, pero ¿por qué no? Si es de mi propiedad, etcétera. Entonces ahí existe esa figura, ¿no? De que se llegue a un acuerdo, se vea también el tema de citar a la otra parte, notificar y ver los motivos, etcétera, y al final la autoridad llamada por ley tiene la última palabra en decidir si se procede o no a dar prosecución a esa actividad minera, ¿no? Bueno, el tema de responsabilidad social en el aprovechamiento de recursos mineros en el marco del desarrollo sustentable, orientado a mejorar la calidad de vida y de las y los bolivianos, la sustentabilidad del desarrollo del sector minero a través de la promoción de inversiones, la reciprocidad con la madre tierra, el desarrollo de las actividades mineras deberá regirse en el marco de la establecido en la Constitución, política del Estado, la Ley 300 del 15 de octubre del 2012, la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien y otra normativa legal aplicable. Y la protección de naciones, pueblos indígenas originarios o alta vulnerabilidad del desarrollo de las actividades mineras, etcétera, ¿no? Siempre precautelando también el respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra, es el desarrollo de la actividad minera en nuestro país, ¿no? Es principalmente los principios pasaremos, ¿no? Las leyes referentes es la 223, la 243, 251,
3729, 1140, la 356 de la Ley de Cooperativas, la 535, minería y metalurgia. Hay también algunos, ¿no? En este caso, algunas leyes, ¿no? Ahora, el sistema de dominio es muy importante, ¿no? Cuando hablamos del sistema de dominio, es el dominio sobre las sustancias minerales que ha evolucionado con el desarrollo y progreso de la humanidad. En las primeras épocas, al igual que los demás bienes, su aprovechamiento era común. Posteriormente, al descubrir su valor, el hombre se apoderó de estas riquezas. Las doctrinas más importantes que se fueron elaborando en el occidente para organizar el régimen jurídico de las minas y de las actividades mineras fueron cambiando de época en época. Así, cuando España descubre América, los españoles explotaron especialmente metales preciosos y dictaron varias ordenanzas relativas a las minas. Para su aplicación al nuevo mundo existen, ¿no?, las ordenanzas, etc. En Grecia las minas se consideraban de propiedad del Estado y en realidad podríamos ver un poco esto más, es la parte histórica, pero vamos directamente a los sistemas, ¿no? El sistema que surge en la actividad y se preocupa en establecer organización jurídica de las sustancias mineras y determinar a quién corresponde el dominio originario de esos minerales o de esa riqueza minera. Atribuye la propiedad al propietario del suelo, ¿no? Al primer ocupante, bienes que no tienen dueño y dominio del Estado. Ahora, vamos a ir desglosando. El sistema de accesión considera las sustancias minerales que son accesorias al suelo y que el propietario del suelo tiene el derecho a explotación. Prácticamente este es, ¿no?, el dueño de lo que se ve, ¿no?, muchas veces hasta en series de televisión, en películas, ¿no?, que el dueño de una casa, por decir, encuentra oro, ¿no?, en el interior del parte del subsuelo, etcétera. Entonces viene a ser el propietario, ¿no? Entonces es el sistema de adquisición principalmente, accesio sedit principali, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII fue sustentado por los fisiócratas, reconociendo que los propietarios del suelo tenían los derechos así como el beneficio, ¿no? Esto, digamos, hasta se vence, ¿no? Yo vi una serie, por ejemplo, en el tema del petróleo, ¿no?, los Beverly ricos, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos a eso se refiere este sistema, en resumen, ¿no? Para que me entiendan un poquito mejor, probablemente, ¿no?, con las disculpas del caso, probablemente hacer alusión, pero para que se me entienda de la forma más didáctica en el desarrollo del presente seminario. El sistema de ocupación, por ejemplo, la propiedad de las sustancias mineras al primer ocupante, ¿no? Robert Turgot, en su obra Memoria sobre minas y canteras, funda el sistema de la ocupación, sosteniendo que los yacimientos minerales son bienes naturales y sin dueño. El trabajo de origen a la propiedad, es decir, la fuente, fundamento y la base del derecho a la propiedad. Ahora también existe el sistema res nullius, que las cosas que no pertenecen a nadie y que en realidad las cosas son del Estado, ¿no? Considera que las minas no pertenecen a nadie ni aún al Estado, pero por vía de concesión se le atribuye a este como propietario, ¿no? O sea, este es un extremo también, ¿no? El tema, por ejemplo, a diferencia de los otros sistemas, ¿no? Aquí hay Mirabeau, formula la siguiente crítica: no se puede negar al Estado su personalidad jurídica porque todo lo que tiene dueño especial le pertenece. Ahora, el sistema actual que se rige en nuestro Estado es el sistema dominal y regalista, ¿no? El sistema considera a las minas como bienes patrimoniales y exclusivos del Estado, quien como persona jurídico-económica puede enajenar, arrendar, trabajar los yacimientos, intervenir en la explotación de las sustancias minerales y cobrar las contribuciones correspondientes. Es prácticamente el resumen, ¿no?, cómo es el tema de las concesiones en nuestro país, ¿no? Reconoce al Estado como dueño originario de todas las minas y como persona colectiva puede enajenar, trabajar las sustancias minerales e intervenir en la explotación e imponer el régimen impositivo. Este sistema distingue al suelo y el subsuelo. El primero es el del particular o del propietario del suelo y el segundo de propiedad del Estado, ¿no? El dominio, la facultad que tiene el Estado como propietario originario de las sustancias minerales para disponer de las minas sujetos a los atributos del derecho clásico: el ius utendi, derecho a usar; el ius fruendi, derecho a disfrutar; el ius abutendi, derecho a enajenar la cosa o se transforma, ¿no? El legalismo es la prerrogativa que tiene el Estado como la más alta entidad jurídica, política y administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia. La doctrina considera esta categoría jurídica como las atribuciones que tiene el Estado para ejercer soberanía, ¿no?
El dominio del Estado en la concesión política es originario porque en él convergen todos los atributos del derecho clásico, independiente, no está sujeto a limitaciones o gravámenes, inalienable, no se puede enajenar, imprescriptible, no pierde el Estado su derecho de uso, goce y dispone de las sustancias minerales. Son 4 características que tiene el actual sistema de dominio, que es bajo dominio del Estado, ¿no? El Estado sobre sustancias minerales es inalienable, imprescriptible, es decir, que jamás pierde el dominio. Sobre las mismas solo otorga concesiones mineras a través de la autoridad administrativa minera, mediante un plazo a través del pago de cancelación de patente minera anual por el número de cuadrículas. El Estado adjudica las concesiones mineras al primer solicitante, resultando equitativo este sistema porque asegura el derecho que te... Es decir, que cuando una persona, por ejemplo, en el Estado plurinacional de Bolivia, tiene interés de un área, previamente hace una reserva de área, ¿no? Va con su fotocopia de carnet. Más adelante vamos a ver los requisitos específicos y cuánto dura cada etapa. Y tiene 10 días para formalizar, ¿no? O sea, por 10 días esa área estaría reservada a la persona que ha solicitado, ¿no? En este caso al solicitante. Y pasado ese tiempo, ya si es que no se formaliza, es decir, presentando la documentación requerida, el tema de impuestos, el tema de CERPREC, etcétera, pasarían nuevamente a que esté disponible para otras personas, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? En la experiencia laboral, profesional que uno tiene, pasa, ¿no? Que pasado ese tiempo no se formaliza, viene otra persona, etcétera, ¿no? Y lógicamente también tiene que cumplir ciertos requisitos ya para su explotación, ¿no? Porque muchas veces lo que les falta a veces en el tema es, por ejemplo, la inversión que realiza, ¿no? Porque es una inversión que realiza el sector productivo minero en tema de maquinaria, contratar profesionales especializados que puedan desarrollar la actividad. Ya, ahora la pertenencia. Es muy importante porque más adelante vamos a hablar también del tema de consolidaciones, etcétera. Es la unidad de medida que se aplicaba en las adjudicaciones de concesiones mineras siguiendo el procedimiento del anterior Código de Minería que establecí que el artículo 33, que la pertenencia es un volumen de forma piramidal con una base cuadrada de 100 metros por lado, medido horizontalmente en el terreno y cuyo vértice se encuentra en el centro de la Tierra. Estas concesiones mineras estaban formadas por figuras rectangulares con ángulos entrantes y salientes de 90 grados y por razones de colindancia no fuera posible formar concesiones rectangulares admitida la agrupación irregular pero sin solución de continuidad. Una concesión minera adjudicaba de 1 a 20.000 pertenencias mineras y una pertenencia minera media superficialmente 1 hectárea, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Más o menos estamos hablando de 1 hectárea por pertenencia, ¿no? Entonces, podría tener hasta 20.000 pertenencias, calculamos son 20.000 hectáreas. La cuadrícula es la nueva solicitud de medida que surge en el código, en el actual código, la ley 535, que establece que la cuadrícula es la unidad de medida de la concesión minera. Tiene la forma de un volumen piramidal invertido cuyo vértice inferior es el centro de la Tierra y su límite exterior la superficie del suelo correspondiente planimétricamente a un cuadrado de 500 metros por lado. Con una extensión total de 25 hectáreas, sus vértices superficialmente están determinados mediante coordenadas en el proyecto universal y transversal en Mercator referidas al geodésico mundial. Cada cuadrícula se identifica por el número de la respectiva hoja de la escala de 1 a 50.000, ¿no? La cuadrícula, ojo con esto, ¿no? Mide 25 hectáreas. Y una concesión minera obligatoriamente debe estar formada por una cuadrícula en área franca por 2 o más cuadrículas colindantes, al menos por un lado, cuya extensión no puede exceder las 500 cuadrículas, ¿no? Entonces, más o menos la relación de tamaños, etcétera, ¿no? Estamos hablando que obviamente una cuadrícula es de mayor extensión que una pertenencia. La hectárea es la medida de superficie que mide 100 metros por lado y tiene 10.000 metros cuadrados. Las demasías también es un término que se utiliza. Es el espacio franco que se encuentra encerrado entre 2 o más concesiones mineras y que en su conjunto no forma una pertenencia minera. Aunque en total mida más de 10.000 metros cuadrados, la actual normativa suprime las demasías por la nueva unidad de medida que es la cuadrícula. Ya no existen espacios libres o sobrantes porque Bolivia
está en base al currículo nacional, ¿no? Hay una nueva recategorización, se podría decir, ¿no? Que ahora todo es en base a currículas, ¿no? A diferencia de anteriormente en pertenencias. Y, digamos, es el problema, ¿no? Que actualmente, obviamente, hay empresas que ya tienen unos derechos preconstituidos, etcétera, que están en pertenencias, ¿no? Y en realidad vienen a ser las cuadrículas. Muchas veces hay, y eso es lo que se conoce probablemente con un término que utilizan mayormente los abogados, que es las áreas híbridas, ¿no? Que son entre pertenencia y cuadrícula, ¿no? Y eso también es un tema también latente que existe actualmente, ¿no? El cubicaje, medir el volumen de un cuerpo y o su capacidad de una determinada sustancia mineral o residuos minero-metalúrgicos. Diligencias demarcatorias. Las diligencias demarcatorias se realizaban dentro del anterior trámite de adjudicación minera encontrando las actuaciones. El cubicaje mensura el linderamiento, posesión y el propase. La industria minera son todas aquellas entidades, empresas, industrias que realizan actividades mineras en el territorio del Estado plurinacional, como la exploración, prospección, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización para beneficio del Estado plurinacional de Bolivia. Vamos a ver el tema de la industria minera. Esto con el objetivo de explicar qué es un actor productivo minero. Hace un momento uno de los participantes, un doctor, ha hecho mención también, ¿no? Del actor productivo minero. Esto un poquito para que me entiendan también cuántos tipos de actores productivos mineros hay, ¿no? Eso es algo, es un término que ya tendríamos que manejarnos como profesionales probablemente en aras de tal vez especializarnos o tal vez con conocimiento tal vez de esta área para desarrollar nuestros trabajos, etcétera, como asesores o abogados particulares o incluso como funcionarios públicos, ¿no? De instituciones del área. Entonces, tienen que conocer el tema de actor productivo minero y quiénes componen, ¿no? Lógicamente, estamos hablando de que el Cerro Rico de Potosí en el siglo XIX tuvo un impacto económico para el país en la producción de plata en Potosí, en la mina de Huanchaca y Porco. Posteriormente, la revolución industrial desarrolló el consumo del estaño y consiguiente demanda de este metal en el mundo industrial, influyendo en el desarrollo de la minería boliviana al descubrirse grandes yacimientos de estaño en el Cerro Rico de Potosí. De esa manera, Bolivia es un importante productor de estaño en el mundo, y la participación que tuvieron Simón Iturri, Mauricio Hochschild y Víctor Amayo, conocido como los varones del estaño. Simón Patiño, al descubrir la mina del estaño La Salvadora en Yayagua, que lo consideran un yacimiento como no hubo otro en el mundo, con un contenido de 47, 56 y 58% de pureza, resultado excelente que le permitía exportar este mineral sin someterse a mayores tratamientos. Los trabajos mineros que desarrolló en La Salvadora y el precio alto del estaño en el mercado internacional hizo que lograra una gran fortuna e introducir una serie de minas de Guanuni y Ayagua. Construyó el ferrocarril Machacamarca-Uncía con próximos de la fundición de estaño Williams Harvey en Liverpool, donde se trataba la mayor parte de concentrados de estaño, etcétera, ¿no? Entonces, la industria minera nacional principalmente basa en ciertas instituciones. Hay una industria minera estatal y una industria minera privada, ¿no? Ahora, esto es un poquito importante, ¿no? El decreto 2160 generó la relocalización de más de 30.000 trabajadores mineros de la Corporación Minera de Bolivia, de Comibol, causando problemas sociales del país, ¿no? Como vemos, esa determinación tomada en ese entonces, un decreto lapidario también era considerado, ha sido lo cual ha dejado sin trabajo a 30.000 personas, muchas de ellas han visto sin empleo, marchando. Ha habido un grupo que inclusive se han ido al trópico de Cochabamba, han emigrado para Oriente, al oriente del país, etcétera. Y otro grupo de ellos, como eran ex trabajadores de esta institución, de la Comiboles entonces, también muchos de ellos se han agrupado, ¿no? Y han formado las cooperativas, pero eso no significa que recién se hayan originado las cooperativas ya existían, pero ha habido bastante incremento porque entre ellos se han agrupado y han conformado desde ese entonces, ¿no? Estamos hablando de hace 20, no más, ¿no? 27, no más, 30 años, más de 30 años.
Entonces, en ese sentido, ese es uno de los motivos por los que también existe, ¿no? También la participación del actor productivo cooperativo, ¿no? La industria minera estatal es la Comibol, de conformidad al artículo 138 de la Constitución Política del Estado. La Dirección de Administración de la Industria Minera Estatal está a cargo de Comibol. En ese entonces dependía de la Secretaría Nacional de Minería, encargada de la Dirección de Administración de la Minera Estatal. Hay una industria minera cooperativizada, que es una sociedad formada por productores o consumidores para vender o comprar en común sustancias minerales, ¿no? Asociaciones de varias personas que realizan actividades mineras con el fin de lograr beneficios comunes en la producción de las riquezas minerales que se encuentran en el suelo o subsuelo. Hay características, ¿no?, de las cooperativas mineras. Para empezar, una cooperativa no tendría fines de lucro, ¿no? Son agrupaciones de personas dedicadas al rubro de la minería, que muchos de ellos probablemente limitados probablemente de emprender como una empresa, por decir, una empresa mediana o una empresa grande, se agrupan y existen, ¿no? Capitales, etcétera, ¿no? Existe una directiva, un presidente, y en su misma estructura también, ¿no? Hay una federación departamental de cooperativas, hay una ley general de cooperativas, hay un viceministerio de cooperativas. En ese sentido, es importante la participación de este sector productivo minero y también para ustedes, señores participantes de este seminario, el conocimiento de, por ejemplo, la Ley General de Cooperativas son requisitos que se diferencian, ¿no?, con un actor productivo minero privado, pero que se encuentran enmarcados también dentro de la norma, ¿no? Por decir, ¿no?, en el caso de Serprec, hay, por decir, no es necesario que presenten su constitución en este caso de la empresa, ¿no? Por decir de una empresa, por decir de una SRL, pero tienen que presentar, por decir, el acta de fundación, los documentos que acreditan que es un representante legal de la cooperativa, que ha sido electo, ¿no? Tienen igual reuniones, juntas, etcétera, ¿no? Que permiten también su desarrollo como una célula parte de estas características, ¿no? La industria minera estatal se desarrolla a través de la Comibol, empresa pública autárquica que crea el Estado, dependiente en ese entonces de la Secretaría Nacional de Minería, encargada de la Dirección y Administración Superior de la Minera Estatal. Esta entidad dirige, administra, sin realizar directamente actividades mineras y solo tiene competencias específicas que manda la norma. La industria minera estatal ha desarrollado importantes actividades mineras a través de entidades autóricas creadas como SER. En estos había el Banco Minero, la Corporación Nacional de Fundiciones, la empresa metalúrgica Vinto, Antimonio y Guanuni, el Complejo Industrial de Recursos Políticos del Salar de Uyuni, Ceresú, creado en 1992, la empresa quirúrgica boliviana, etc., ¿no? El Mutún, por ejemplo, muchas veces escuchamos el tema del Mutún, ¿no? Descubierto en 1848, a partir de 1956, Comibol y Geobol realizan estudios y en 1903 se realiza la explotación de 350.000 toneladas de concentrados destinados a metalúrgicas, ¿no? El Mutún es un depósito de hierro químico, sedimentario de clase mundial. Tiene minerales estratificados para explotación masiva. Su reserva asciende a 40.000 millones de toneladas de mineral de hierro en su forma de hematitita, magnetita, siderita y manganeso, ubicadas en un área de 65 kilómetros cuadrados. Es lo que decía anteriormente, el decreto 21.060, la empresa estatal. Hay empresa estatal de Oruro, la empresa minera estatal integrada por las empresas Catavi, Colquechaca, Guanuni, Santa Fe, Japó, Morocala, Huachicamarca, Bolívar, Administración de Oruro, Metalúrgica Oruro y las agencias de Cochabamba y Santa Cruz. La empresa minera estatal del norte, La Paz, integrados por las empresas Colquiri, Caracoles, Biloco, Corocoro, Matilde y agencias de Arica y Matarano. La empresa minera estatal de Oriente, Santa Cruz, constituida por la siderúrgica, ¿no? Es decir, que es el desarrollo, ¿no? Ahora hay una industria minera privada, desarrollo de las labores mineras, goza de las garantías que los van a sacar de la pública de ellas. Los trabajos capitales, empleados, inversiones están bajo la protección del Estado, siempre que el uso de ellos no sea perjudicial, ¿no? Hablamos también de empresa minera mediana, ¿no? Para ser empresa minera mediana se cumple bastantes requisitos por decir, ¿no?, que tenga un capital que se encuentre dentro del rango por decir, la producción, etcétera, maquinarias. Tienen también personal técnico especializado. Si hablamos de una empresa minera,
necesitan un contador, en muchos casos asesor legal, tienen secretaria, parte administrativa, parte operativa, etc. Entonces, en Bolivia, mayormente en Bolivia, tenemos empresas mineras medianas. Podría decirse que la empresa minera grande que tenemos en Bolivia es la empresa San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Que está en nuestro país, pero en su mayoría solo estamos en el rango de medianas, ¿no? Asimismo, la capacidad de extracción de sustancias minerales depende de las inversiones, del valor de la producción, del empleo, el grado de mecanización de condiciones mineras, así como de los aspectos de orden técnico, económico y social. Para ser clasificada como empresa minera mediana, debe cumplir con requisitos y formalidades siguientes. Requiere un capital de inversión, volumen de producción y tecnología de punta, a utilizar nuevos sistemas de concentración, perforadores de aire comprimido, energía eléctrica, plantas, etc. Y obviamente están categorizadas a través de resoluciones especiales. Existe también, como antecedente también, el 30 de diciembre de 1960, establece la clasificación de empresa minera mediana, debe contar con ciertos requisitos, ¿no? Aquí establecen los requisitos: documentación de las concesiones mineras con registros correspondientes, las patentes mineras actualizadas, capital de inversión superior a $100.000, sin incluir el valor de la concesión minera, una producción de más de $10.000, demostrar las condiciones técnico-administrativas, contratar personal eficiente, competente, ingeniero de minas, auditor financiero, inscripción y filiación de la Asociación Nacional de Mineros Medianos, presentar 3 informes semestrales sobre aspectos técnicos y económicos. Empresa minera mediana actualmente, con la baja de los precios en el mercado internacional, las empresas medianas han cerrado sus operaciones, entraron en quiebras, etcétera, ¿no? Y hay una empresa minera chica también, conformada por el sector minero, que no cumple con las condiciones requisitas para ser calificada como empresa grande. ¿Ya? Bueno, es un poquito del concepto que vamos a ir omitiendo para llegar a los pasos en realidad que más que todo les interesan. Bueno, aquí también es importante el tema de las cooperativas, que establece la Constitución Política del Estado en su artículo 160, garantiza la creación de cooperativas. La normativa establece que las sociedades cooperativas mineras legalmente establecidas y constituidas gozarán de los mismos derechos y obligaciones, tendrán las mismas obligaciones que se reconocen a las funcionarias industriales mineros privados. La industria minera cooperativizada comprende las actividades de las sociedades mineras cooperativas constituidas conforme a las prerrogativas y derechos reconocidos por la Ley General de Cooperativas prevista en la normativa. El Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia técnica y políticas de financiamiento para el desarrollo de la minería chica y cooperativa. Las sociedades cooperativas mineras podrán asociarse y suscribir contratos de cualquier naturaleza sin perder su naturaleza de entidades de interés social y deberá acreditar su personalidad jurídica y personalidad de representantes legales conforme a lo dispuesto por la Ley General de Cooperativas. La industria minera cooperativizada, las cooperativas mineras se masificaron luego de la promulgación del... Ojo, que estoy hablando de que se masificaron, no estoy diciendo que en esa época se hayan creado, ¿no? Porque si vamos más atrás, lo que les decía, estamos hablando de más de 70, 80 años que las cooperativas existen en nuestro país, ¿no? Muchas veces, algunos inclusive, probablemente aquí también tengamos, ¿no? Hermanos cooperativistas que están como participantes, pero es evidente que no, el origen es mucho más atrás de lo que estamos alusionando en este acápite, ¿no? Las condiciones de trabajo de los mineros eran cada vez más precarias y peligrosas, debido a que no cuentan con maquinaria de punta, máquinas perforadoras, las bajas utilizaciones de minerales en el mercado internacional les obliga a trabajar más horas y extraer más mineral. Para compensar la diferencia, trabajaron en 3 turnos de 8 horas diarias y de noche. La mayoría de las cooperativas que realizan trabajos de explotación en concesiones mineras de Estado hacen en forma rudimentaria y precarias. Otro hecho negativo para las cooperativas mineras es el juqueo, robo de mineral, actividad que daña las vetas, ¿no? Ahora, viendo ya el tema de los contratos, para suscribir un contrato minero, lógicamente tiene que ser una persona natural o jurídica, ¿no? Es un concepto que prácticamente lo vemos desde la universidad muchas veces, ¿no? Que ¿quiénes son las personas naturales? Son todos los ciudadanos, estantes y habitantes, ¿no? Que están, por ejemplo, en nuestro país, en el Estado provincial de Bolivia, ¿no? Y las personas jurídicas son, en realidad, ¿no? Instituciones, empresas, ¿no? Que, de igual forma que tiene un certificado de nacimiento de una persona natural, ellos tienen su personería jurídica, ¿no? Entonces esto les constituye, o en su caso también la Constitución
de una sociedad, etcétera, es lo que le da nacimiento a una persona jurídica, ¿no? Entonces, previamente tenemos que ubicarnos o constituirnos en uno de estos dos tipos de personas para hacer el trámite, ¿no? Son todos aquellos seres que nacen con vida, etcétera, ¿no? Presume su existencia para adquirir derechos y obligaciones conforme establece la ley. Para efectos del Código de Minería, son sujetos del derecho minero todas las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, legalmente capaces que pueden realizar actividades mineras, pero con sujeción a los tribunales y a las normas establecidas en el Código ya citado, como a otras normas pendientes concordantes. Por estos parámetros, cualquier persona individual o colectiva nacional puede realizar actividades de prospección, exploración y explotación de yacimientos mineros, incluyendo desmontes, colas y relaves, así como las tareas de reconocimiento aéreo, con fines de prospección y exploración minera en todo el territorio nacional. O limitaciones con las actividades mineras, ¿no? Dentro del Código de Minería existen limitaciones para la obtención de concesión minera respecto a los sujetos considerados como tal para este código, deduciendo las siguientes limitaciones. Los extranjeros que adquieran concesión minera deben someter a las leyes mineras bolivianas, renunciando en su caso a su representación diplomática si contarán con ella, ¿no? Lógicamente los embajadores, cónsules o funcionarios consulares no pueden tampoco, al igual que un funcionario público de alguna institución, no pueden ser concesionarios mineros, ¿no? Las personas individuales, colectivas, extranjeras no pueden adquirir ni poseer ni ningún título, ni directa o indirectamente, concesiones mineras dentro del perímetro de 50 kilómetros de las fronteras nacionales, excepción en caso de necesidad nacional declarada por ley expresa, ¿no? En este caso, es un parámetro muy abierto que puede dar lugar a que la limitación establecida se pueda manejar de acuerdo a intereses personales. Es un análisis que realizamos en este caso, ¿no? Porque si bien la ley prohíbe, hay un caso, una ley que expresa, ¿no? El tema de fronteras, por ejemplo. Ahora, prohibición. ¿Quiénes no pueden obtener concesiones mineras? De acuerdo a la función pública que ejerce una persona a nivel nacional, a nivel departamental o del distrito de la jurisdicción donde ejerce sus funciones. Prohibiciones. Cuando el cónyuge, ascendientes, descendientes del primer grado de consanguinidad de estos funcionarios públicos tengan concesiones mineras. No, o sea, tampoco el cónyuge, ascendientes, descendientes del primer grado de consanguinidad o segundo de afinidad no pueden ser, ¿no? Los administradores, trabajadores, empleados, arrendatarios, contratistas, técnicos y consultores que realicen sus labores en determinadas concesiones no podrán adquirir concesiones mineras dentro de un área de 2 kilómetros a la redonda de dichas concesiones, ¿no? Es decir, quienes ya tuviesen. No se han adquirido concesiones mineras después de los 6 meses de haber dejado las funciones públicas que ejercían, ¿no? O sea, una persona que también deja sus funciones no es que al día siguiente, en base tal vez al conocimiento que tenga, va a poder adquirir, ¿no? Tiene que esperar previamente 6 meses, lo que establece la norma. Cuando las concesiones mineras pertenezcan al cónyuge como propios o sean adquiridos antes del matrimonio por el cónyuge o el inhabilitado. Cuando las concesiones mineras del cónyuge inhabilitado están referentes a la sucesión hereditaria, ¿no? Los inhabilitados podrán mantener su derecho sobre su concesión minera mientras duren sus funciones. Mientras duren sus funciones públicas, pero con la condición de no ejercer simultáneamente funciones de administración o dirección de sanciones. Al incumplimiento de las prohibiciones y limitaciones establecidas por el Código de Minería se sanciona con proceso de nulidad declarado, probado, dejándose sin efecto el derecho adquirido y según los artículos del Código de Minería. Efectos. Se revierte a poder del Estado y se deja sin efecto los derechos adquiridos sin devolución de dineros invertidos u obtenidos. Ya vamos a pasar a la parte de los contratos, del contenido de los contratos. La importancia económica e industrial que resuelve la explotación de las sustancias minerales ha llevado al órgano ejecutivo a preocuparse por el régimen jurídico que regirá las actividades mineras en el país y las relaciones entre todos los sujetos que intervienen en la ejecución y desarrollo de esas actividades mineras, como ser el concesionario minero, el propietario del suelo, el concesionario minero colindante, el interés de terceras personas, ¿no? Las relaciones que surgen entre todos estos sujetos de derecho que intervienen en la ejecución y desarrollo de las actividades mineras se requieren celebrar diversos actos o contratos. La Constitución Política del Estado establece el principio de libertad contractual. Consiguientemente, los actos o contratos relativos a las concesiones mineras se sujetan a la norma especial en todo lo que sea aplicable al Código de Comercio y Código Civil y legales.
Estas normas se aplican a todos los actos y contratos que se celebran sobre concesiones mineras y sus productos. Sin embargo, por las relaciones contractuales que se dan dentro del ámbito minero y por las características especiales de los mismos, surgen nuevas figuras jurídicas como el contrato de riesgos compartidos y servicio de posición. Estas relaciones contractuales están sujetas al consentimiento y obligación de las partes, las mismas que se traducían en la reducción de algunos contratos mineros. Contrato es sinónimo de convención. Savigny dice que la convención es un acuerdo de voluntades cuando dicho acuerdo ha ingresado a la esfera jurídica, constituyendo, modificando o suprimiendo obligaciones de forma de un contrato. El Código Civil dice de manera textual, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Un contrato tiene fuerza de ley entre las partes, no puede ser disuelto sino por el consentimiento mutuo por las causales establecidas, ¿no? Bueno, en realidad este ya viene a ser el tema de los contratos. Lógicamente, las cláusulas, existen cláusulas que constantemente hay modificaciones, ¿no? Por el tema también institucional, etcétera, a veces, pero existe un formato, ¿no? Un formato establecido y, como les decía, el contrato es el producto final o la parte final, ¿no? De una concesión, de un contrato administrativo minero que el Estado le concede por 30 años al actor productivo minero el derecho a realizar la respectiva explotación, etcétera, ¿no? Siempre en el marco también de la normativa, etcétera. La peculiaridad de que el contrato administrativo puede producir efectos frente a terceros, cosa que no ocurre en el contrato de derecho privado. Un ejemplo de estos efectos es la tasa que el concesionario de un servicio cobrará a los usuarios a raíz del contrato de la concesión. La facultad administrativa que tiene el contratista, por ejemplo, que ya no está previsto en contrato, la inaplicabilidad de la excepción non adempti contratus, esto es la negación del derecho del contratista. Voluntad, ¿no? Tiene que haber capacidad de las partes, consentimiento, aceptación voluntaria, el objeto cierto, operación jurídica que las partes pretenden realizar, la causa lícita. La forma se refiere a la solemnidad que deben revertir el contrato en la intervención de una autoridad como el notario de fe pública y el cumplimiento, ¿no? Siempre que sea legalmente exigible. Para clasificar los contratos en materia minera, es necesario tomar en cuenta no solo los efectos jurídicos propios de cada tipo de contrato, sino también la importancia que tiene la vida social y económica del país como ser. Contratos preparatorios relativos a la organización de la documentación y otros aspectos importantes en la suscripción de un acuerdo unilateral, bilateral, en forma onerosa y o gratuita de compraventa, compromiso y opción de compra de derechos mineros. Contratos de transferencia, tiene por objeto enajenar o a título oneroso y o gratuito la propiedad de bienes mineros mediante la contraprestación de dineros como medida general del valor o tratándose de declaración de derechos, concesiones mineras, materias primas, sustancias minerales, herramientas y equipos. Contrato de asociación es la agrupación de varias personas a fin de constituir una sociedad minera con objeto de reunir los medios necesarios para la ejecución y desarrollo de las actividades mineras en general. Es compartir o joint venture significa aventura conjunta y es muy frecuente para actividades mineras y petroleras en Estados Unidos y muchos otros países. Es un acuerdo de voluntades para la realización de negocios compartiendo riesgos en el desarrollo y ejecución de trabajos, proyectos, obras de carácter minero, de un plazo determinado con resultado imprevisible con el objetivo principal de captar inversiones privadas tanto nacionales como internacionales. El Código de Minería establece la normativa relativa a los contratos de riesgos compartidos, su naturaleza jurídica y evitando su confusión con los contratos de asociación. Max Arias Schreiber define el contrato como un instrumento fundamental para la realización de negocios internacionales y que tiene además los más variados matices, partiendo de una premisa fundamental, cual es que opera exitosamente en el amplísimo espectro de las grandes inversiones por distintos que sean los objetivos perseguidos. El Código de Minería establece que las sociedades constituidas en países, así como las entidades y corporaciones del Estado y las personas individuales o colectivas nacionales o extranjeras domiciliadas y representantes en el país, pueden celebrar contratos de riesgo compartido para el desarrollo de ejecución, etc., ¿no? Ya llegando a la parte de los requisitos, el contrato administrativo minero es un instrumento legal por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del pueblo boliviano, mediante la autoridad jurisdiccional minera, otorga a un actor productivo minero, empresa pública, privada o cooperativa la facultad de realizar determinadas actividades de la cadena productiva minera señaladas en el artículo 10 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia. La superficie máxima del área minera para un nuevo contrato administrativo minero será de 250 cuadrículas en una misma área, siendo una cuadrícula minera una superficie de 500 metros de lado y con vértice central inferior al 1 kilómetro. Ahora,
Es un procedimiento ya. Vamos a abordar el procedimiento de una CAM. La legalidad de un trabajo minero está basada en la suscripción de un contrato entre el actor productivo minero y la JAM, ¿no? Cumpliendo lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 28 de mayo de 2014, concorde lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Otorgación de Extinción de Derechos Mineros, aprobado, ¿no? Mediante resolución, el número 23/2015 del 30 de enero de 2015, modificado por resolución ministerial 96/2020 del 14 de abril de 2020, los términos generales y el procedimiento se presentan en el siguiente flujograma. Ya. Esa es la parte más importante probablemente. Este flujograma que les estoy presentando es prácticamente inédito, ¿no? Porque ni siquiera van a encontrarlo en las páginas de alguna institución. Lógicamente está acorde a nuestro país y aparte los requisitos también. Entonces he preparado este material exclusivo para ustedes participantes para que puedan tener, si es posible, hasta un dominio, ¿no? de esto. Es importante que veamos también el día de mañana. Vamos a seguir viendo varios flujogramas, cuadros. Lógicamente, como les decía, este material les voy a pasar. Es un material que he estado preparando para un libro exclusivo del tema de concesiones. Y precisamente por este curso, también incentivando a que sigan profundizando sus conocimientos en esta área, estoy dando a conocer, ¿no? El inicio. Previamente comienza con una verificación de coordenadas del área solicitada y luego se hace entre la plataforma, ¿no? Entre la autoridad jurisdiccional administrativa minera, la solicitud de certificación de área minera libre, ¿no? Perdón. A esto tiene que adjuntar su cédula de identidad, depósito de 100 bolivianos, plano, coordenadas del área, ¿no? Estos 3 requisitos tienen que presentar. ¿Ya? Y, lógicamente, tiene que presentar, perdón. Doctor, estoy viendo su flujograma y yo creo a mi consideración, ¿no? Conforme a lo que dice la Constitución Política del Estado, el primer paso para cualquier actor o para cualquier persona natural solicitante es convertirse en actor productivo minero. Sí, evidentemente, estimado doctor, anteriormente estábamos hablando, ¿no? Lógicamente en realidad, sí, ¿no? Puede ser un actor productivo, puede ser una cooperativa, una empresa privada, o también puede ser un unipersonal, ¿no? Una unipersonal, lógicamente, necesita un número de identificación tributaria, el NIT, que le otorga impuestos nacionales. En realidad cumplir las condiciones como en este caso dentro del marco de los requisitos, pero la misma reglamentación, en realidad pide directamente los requisitos, ¿no? Que establece en este caso, ¿no? Pero evidentemente sí tiene razón en ese sentido de que lógicamente tiene que constituirse previamente en ser un actor productivo minero. Entonces, fuese Claro, en doctor, este caso, ¿no? claro, Sí, doctor, dígame. porque con tu carnet como persona natural, si te acercas a catastro minero y solicitas la certificación de un área libre, si no eres actor productivo minero, no vas a poder realizar el primer paso. El primer paso es convertirse en actor productivo minero, ya sea como cooperativa o como una unipersonal SRL o sociedad anónima. Claro, tiene en eso razón, doctor. Todo es un requisito previo. En este caso, ya estamos hablando de una persona que ya es actor productivo minero, ¿no? Para la presentación estamos hablando de una unipersonal en este caso, ¿ya? Bueno, avanzando un poquito más, porque ya estamos prácticamente ya unos 20 minutitos para cerrar esta jornada. En ese plazo de los 10 días tiene, como les decía anteriormente, ¿no? La posibilidad de formalizar solicitud de certificado expedido por la Dirección de Catastro y Curricular Minero de la JAM. Tiene esos 10 días, ¿no? Y, lógicamente, ¿cómo se formaliza? Es con la presentación de requisitos, ¿no? Estamos hablando del depósito para certificado de matrícula de comercio, lo que decía también el doctor, el poder legalizado, certificado de área libre y formularios de datos del solicitante, ¿no? O sea, en ese sentido,
tiene que cumplir estos requisitos. En la matrícula de comercio ya estaríamos viendo si es, como decía, una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser también, ¿no? Dependiendo al tipo de persona jurídica, y el poder legalizado, etcétera, ¿no? Presenta los requisitos y tiene 3 días, Doctor, en el caso. Dígame, doctor, yo doctor. tengo una preguntita, disculpe que lo corte. Doctor, en una de las regionales de la AJAM, que es la regional Tupiza-Tarija, Sí, sí, lo escucho. están vulnerando las solicitudes de certificación de área libre en el sentido de que al convertirse en actor productivo minero, cuando se solicita un área minera, y bueno, es obvio que tiene que convertirse en actor productivo minero. Por ejemplo, en las empresas privadas, cuando se constituye una SRL, tiene un objeto minero. Y el objeto minero tiene que estar enmarcado en lo que dice la cadena productiva minera. Están vulnerando ese principio. ¿Por qué? Porque están certificando áreas libres sin verificar el objeto de una empresa. No sé si me he dejado entender, doctor. Sí, 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 le compraron totalmente, doctor. Ahora se ha solicitado la nulidad de ese certificado de área libre en el sentido de que Catastro no está verificando el objeto de esas empresas. Sí, sí, doctor, yo lo entiendo totalmente. Lógicamente, en este seminario, un poquito probablemente yo no podría justificar, yo creo que nadie podría justificar el actuar en este caso, de algún funcionario público, ¿no? Sea o no de la misma institución. Muchas veces es un poco delicado ver ese tema, pero también evidentemente usted está en lo correcto, ¿no? Y si fuese así, también como cualquier funcionario público, porque nosotros como funcionarios públicos estamos de paso, ¿no? Nos genera cierta responsabilidad el actuar en cierto modo, está también en su derecho, doctor, ¿no? De realizar la denuncia llamada a la vía por ley, ¿no? Lógicamente, además, tendría que cumplir el tema de que ese documento ha sido observado y es observable conforme lo que me manifiesta. En ese sentido, yo les rogaría que tratemos un poquito de ver más que todo el tema del trámite, el procedimiento, y no así de casos específicos, porque podríamos tardar bastante, ¿no? Y creo que este no es tampoco el, el medio para llegar probablemente a tener algún criterio o alguna crítica a ciertos, en este caso, funcionarios o actuaciones que estén realizando, ¿no? Eso le rogaría, doctor, por favor, y le agradezco de antemano por Sí, su gentil doctor. comprensión. Ujú. Sí, sí, doctor, está bien. Solo era como se está tocando el tema de los requisitos a los fines de que se explique esa situación, porque no cualquier empresa, ya sea de una planta de energía eléctrica, una planta de bióxido, no puede solicitar un área minera, sino tiene que tener el objeto minero. Esa era mi Sí, observación, doctor. sí, evidentemente, ¿no? Porque tienen que estar dedicados netamente al rubro de la minería. ¿Y dónde está eso? Es como el caso de nosotros, ¿no? En nuestra célula de identidad dice, ¿no? Profesional, abogado, profesional, economista, etcétera, ¿no? En ese sentido, tiene toda la razón que en realidad tiene que estar inmerso en su matrícula de comercio, ¿no? También en el caso de, por ejemplo, las cooperativas, igual tienen su documento que en ese caso evidencia que es una actividad que se encuentra dentro de la cadena productiva minera, ¿no? Bueno, avanzando un poquito más, vamos a la prestación de requisitos. Tienen 3 días, ¿no? En el caso que haya una observación, para subsanar las observaciones, y luego se hace una verificación de requisitos, ¿no? Una verificación de requisitos y sale un auto de admisión, un acto administrativo. Para los que no me entiendan, probablemente he tratado de hacer este seminario con el objeto de que todos puedan tener tal vez claro el procedimiento, sea entendible también tengo entendido también que hay estudiantes o egresados de la profesión
Entonces, se está explicando de esa forma. Entonces, una auto de admisión de solicitud y notificación al APM con la resolución de prosecución, ¿no? Y emitida la resolución de prosecución, o sea, esta resolución ya vendría prácticamente a aceptar el trámite, se publica en la Gaceta Minera, ¿no? La Gaceta Minera que sale mensualmente en una fecha determinada por la autoridad y esto ya tendría que presentarlo, un ejemplar de esta Gaceta Minera y también esto les abre la posibilidad, la resolución de prosecución, a hacer su presentación de plan de trabajo. ¿Qué es un plan de trabajo? Se realiza a través de los profesionales especialistas en el área, me refiero del área de los geólogos, ingenieros de minas, que establecen, ¿no? Por decir, el monto, el tema técnico de qué se va a realizar en esa área, ¿no? Entonces hablan muchas veces costos, etcétera, ¿no? Entonces, un plan de trabajo se constituye principalmente en eso. Y la institución que hace la revisión técnica de este plan de trabajo no es la Autoridad Jurisdiccional de Autoridad Minera, sino es el Servicio Geográfico Minero. ¿Por qué? Porque en esta institución existen los profesionales técnicos, los ingenieros geólogos, que tienen un conocimiento en el marco de su profesión, ¿no? de la profesión que desempeñan, tienen mayor conocimiento del plan de trabajo, que la inversión minera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso existe ese plazo de 60 días, 2 meses. Se realiza la remisión a Sergio Min, lo que les decía. Y en el caso que haya observaciones, porque evidentemente en muchos de los casos hay observaciones, en otros no, existe una aprobación por parte o una observación por esta institución y existe una aprobación final, ¿no? Eso está en el plazo de 5 días para su pronunciamiento de esta institución. Y ya con el plan de trabajo ya aceptado, estamos dando el hipotético que sí se les haya aceptado su plan de trabajo, ya viene el tema de la consulta previa, ¿no? Que anteriormente les había explicado. Probablemente mañana podríamos abordar un poquito más este tema de la consulta previa. Y la responsabilidad del APM para llegar a acuerdos con las comunidades involucradas o afectadas, ¿no? Se hace a través previamente la identificación de sujetos, que es por profesionales sociólogos. Existe una reunión de deliberación. En este caso, ¿no? Si en la primera hay un acuerdo, ya no habría necesidad de convocar, porque el procedimiento establece que el caso que no haya acuerdo en la primera, todavía se podría hacer hasta 2 reuniones más, ¿no? Entonces, en caso que no haya acuerdo, por decir, o sea, la primera no hay acuerdo, o sea, es una segunda, no para que dar la oportunidad a la PM, sino que probablemente para explicar algún punto que no haya sido aclarado en la anterior reunión. Finalmente se va a una reunión de mediación, ¿no? En el caso que sí haya un acuerdo, lógicamente también se informa a las comunidades, miembros de las comunidades, y con eso este sería prácticamente uno de los últimos pasos, ¿no? Con esta, y lógicamente ya sería una resolución de suscripción de minuta. También la autoridad llamada por ley elabora el contrato administrativo minero y posteriormente también se remite a las instancias correspondientes, que son instancias superiores a una dirección departamental o regional, por ejemplo, en el caso de Tupiza, ¿no? Regional Tupiza, perdón, y se remite a las diferentes instancias hasta que llega hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional y posteriormente ya se puede realizar una protocolización del contrato ante la Notaría de Fe Pública y su inscripción en el registro minero. Ya con la inscripción en el registro minero ya estaría ya prácticamente este contrato vigente, ya se hace un pago de la patente, etcétera, ¿no? En ese sentido, ese es uno de los esquemas que estoy haciendo en esta disertación para que tenga un poquito más de conocimiento, ¿no? Eso es, ¿no? El tema de la autorización de suscripción de minuta de contrato en 4 días y la protección entre Notaría de Fe Pública y prestación de los ejemplares. Estos plazos muchas veces, a veces por la recargada labor, exceden, ¿no? Pero deberían marcarse en ese tiempo. Existe la obligación y la misma norma establece un plazo, ¿no? Para todo tipo de trámites. Entonces, esto es el estimado que debería realizarse.
Y finalmente el registro y publicación en la Gaceta Minera publicada por la JAM, ¿no? Ya, lógicamente, otorgando el derecho, ¿no? Ya, ahora prácticamente estamos a 10 minutitos de concluir esta jornada, la primera jornada de este. Vamos a ir viendo también el día de mañana diferentes procedimientos. Algunos, si bien no están vigentes, sería bueno también hacer mención de los procedimientos que están establecidos en la anterior ley, la 1077, y también el tema de los derechos, ¿no? Quería abordar un poquito el tema de minería ilegal, pero creo que también el tiempo no nos va a acompañar, ¿no? Bueno, el tema de minería ilegal, para que tengan un poquito más de luces, por ejemplo, para hablar de este tema el día de mañana, se va a abordar los tipos penales. Cuando hablamos de minería ilegal como tal, no existe ese delito en nuestra legislación, pero existen delitos vinculados a la minería ilegal, ¿no? Por ejemplo, el avasallamiento, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente debemos diferenciar la minería ilegal de la minería informal, ¿no? Informal. ¿Qué es la minería informal? Probablemente aquellos actores productivos mineros que por el hecho de que a veces, por decir, ¿no? Hay cooperativas que desconocen probablemente o probablemente no tienen los recursos necesarios. Entonces, muchas veces genera una especie de minería informal, ¿no? Porque es como el tema del comercio, ¿no? En nuestro país lo que más tenemos es el comercio informal, ¿no? Y muchos de ellos no es porque quieran estar dentro de esa categoría, sino es por la falta de recursos, falta de conocimiento, etcétera, ¿no? Y la minería ilegal en realidad viene a ser un delito que está penado, tipificado en todas las legislaciones del mundo. Hay bastantes avances en el tema de Perú, Colombia, por ejemplo, porque vemos que existe una policía, por ejemplo, especializada en la lucha contra la minería ilegal. Hay fiscales especializados contra la minería ilegal. Entonces, esto genera probablemente una mayor especialización, etcétera, y existe mayores resultados, ¿no? Contra la lucha contra este flagelo. Entonces, se necesita también, tal vez probablemente, políticas públicas y en ese sentido, vamos también esos aspectos, en el sentido mismo de que igual es probablemente de desconocimiento a veces de los mismos operadores de justicia, ¿no? El tema del delito como tal, ¿no? Porque si bien jurisdiccional, órgano judicial, Ministerio Público, lo que esto probablemente, o instituciones, ¿no? Como por ejemplo la policía, el ejército, etcétera, para que haya una lucha frontal contra este flagelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tocar esos puntos y también agradeciendo también el presente curso. Ahora mismo les voy a pasar el tema y probablemente mañana vamos a hacer el sorteo tengo unos libros que lógicamente voy a entregar al coordinador para que mediante un sorteo vamos a ver la forma y yo pueda obsequiarles a algunos de ustedes, ¿no? Por su participación e interés que tienen en el presente seminario y con el objetivo mismo de que sea un incentivo también. Muchas gracias, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a abordar esos aspectos. ¿No? Si tienen alguna duda probablemente de lo que hemos hablado hasta ahora, recién vamos a tocar más flujogramas y también el tema de minería ilegal, como dice el título de este webinario que gentilmente está siendo también auspiciado por el Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba. Recién vamos a abordar el material, pero yo ya les voy adelantando, ¿no? Para que probablemente los que tengan tiempo
vayan un poquito tal vez leyendo en la tarde, etcétera, ¿no? Para que absorbamos todas sus dudas. Y como les digo, el derecho es amplio, ¿no? No podemos cerrarnos tal vez en algún que otro criterio, pero siempre en cumplimiento de la normativa, ¿no? Porque lo que decía anteriormente el doctor, que también ha realizado oportunas participaciones el día de hoy, hay situaciones que tampoco pueden ser permisibles, ¿no? Es como, no sé, es importante que sea un actor productivo minero, es un requisito indispensable, porque cualquier persona entonces podría ir con su carnet y solicitar, ¿no? Entonces no es así tampoco el tema de las concesiones, ¿no? Por eso estamos explicando paso a paso qué requisitos se exige y cuáles son las características, ¿no? Que debe tener, ¿no? En ese sentido, prácticamente daríamos por concluido. No sé si tienen alguna consulta más. Estaríamos cumpliendo el horario, por favor. Bien, bueno, por si acaso estos son mis datos, ¿no? Es mi correo también. Estamos prestos también a absorber cualquier duda, en este caso, ¿no? Compartir probablemente material de esta área del derecho minero. O, como les decía, yo tengo bastantes libros, pero muchos de ellos son de países como Perú, Colombia, etcétera, que en nuestro medio no son muchos, la verdad, a diferencia de otras áreas como el área penal, por ejemplo, hay bastantes libros, ¿no? Cuando pasamos por algún punto, pero en el tema del derecho minero son escasos los libros que tenemos. Entonces, por eso mismo, estamos prestos también a subsanar cualquier duda, ¿no? Bueno, porque en este caso, si tocaríamos algún puntito más en esta jornada, creo que nos vamos a alargar unas media hora por lo menos para ir explicando otros de los puntos, ¿no? Con esto estaríamos concluyendo. No sé si podría hacer la palabra al coordinador de este curso, del Ilustro Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba, para que podamos dar clausura a esta jornada, por favor. Muy bien, doctor. Entonces, de esta manera estaríamos terminando con la clase de hoy. Los invitamos a todos a que puedan acompañarnos igualmente el día de mañana en el mismo horario, a partir de las 7:30, para continuar con este tema que está bastante interesante y es cierto que no existe mucha capacitación en esta área. Así que siempre es bueno aprovechar los conocimientos de alguien con justamente tanto conocimiento, tanta experiencia como usted, doctor. Muchas gracias, señor coordinador. Muchas gracias, señores participantes. Nuevamente, tengan ustedes muy buenas noches y un reparador descanso después de estas jornadas extensas laborales que a veces tenemos, ¿no? Y ya mañana, ya prácticamente cerrando esta semana laboral. Espero nuevamente reencontrarme con todos ustedes, ¿no? Dios mediante. Gracias nuevamente. Tengan ustedes buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. De igual forma, al doctor Juan de Dios Rodríguez, igual, gracias. Hasta mañana. Gracias,